Bueno, vamos a ir empezando. Creo que se me escucha bien. Vamos a pedirle a todos los invitados que se están sumando a través de Meet que por favor silencien los micrófonos. De esa manera no tenemos interrupciones, porque cuando ustedes hablen se los va a escuchar acá en la sala también. Silenciados. Simbólicamente, los masones remontamos los orígenes de nuestra orden a las inmemoriales edades adánicas, cuando, desterrados del paraíso y echados al devenir del tiempo y del espacio, los hombres y las mujeres comenzamos a alterar la hostilidad de los entornos de la Tierra para lograr la supervivencia. Es decir, entendemos que la masonería comienza cuando la humanidad misma empezó a forjar cultura. Luego, datamos en clave alegórica al despertar de la verdadera luz a 4000 años antes de nuestra era, cuando se desarrollaron los primeros sistemas de escritura, se dominaron los ciclos de la naturaleza y aparecieron los primigenios rasgos convivenciales de lo que hoy llamamos civilización. Y quizá, de entre muchas razones, nos valemos de esos símbolos y alegorías para saciar la pulsión humana de perseguir el origen de todas las cosas. Como bien alguien dijo, el ser humano, por su condición consciente, es el único animal que tiene historia. Por eso siempre miramos al pasado, porque el conocimiento y el entendimiento de los orígenes nos permiten entender sus consecuencias en el presente y mucho más aún, nos posibilitan advertir el mañana, pero no de manera abstracta e imprecisa, sino rotundamente empírica, contrastable. Tal vez sea esa la razón por la cual todos y todas estemos reunidos hoy aquí. En nuestra primera conferencia hemos analizado cómo la masonería, por sus ideas y valores basados en la libertad individual y colectiva, en la igualdad ante la ley y en la fraternidad entre los hombres y entre los pueblos, se opuso naturalmente al absolutismo dominante, que reinaba por medio de las teorías del poder basadas en la imposición divina, en el vasallaje obligado y en la tiranía. En esta oportunidad nos proponemos profundizar aún más en los orígenes de nuestra orden, en especial atención a su influencia en la historia de los pueblos americanos. Desde un punto de vista cronológico, por supuesto, describiendo personajes, sucesos y contextos, pero también analizando los sistemas de pensamiento de los que se valió la masonería para impulsar a la humanidad en el salto más grande y revolucionario de toda su historia. Salto, tal vez irrepetible, pero al menos ejemplar, en el que cambiarán para siempre las relaciones sociales, los sistemas económicos, las técnicas de producción, las ideas políticas, las formas de gobierno, las expresiones artísticas, los paradigmas científicos y hasta las concepciones religiosas, permitiendo comprender y ubicar, no sin conflictos y colisiones, una nueva identidad universal más homogénea. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a todos los presentes, también a los que nos están acompañando desde Internet, a través de Meet. Como bien adelantó Jorge, la respetable logia Quator Coronati, Argentina, número 696, que pertenece a la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, les da la bienvenida a todos. Queremos recordarles que esta logia tiene este nombre en virtud a la famosa logia Quator Coronati de Londres, la 2076, que es la logia premier en lo que refiere a investigación científica. Generalmente son trabajos de historia, pero en verdad fue creada para abarcar todos los aspectos de la ciencia positiva como la conocemos, ¿no? Fundada en 1884. Alrededor de 135 tomos anuales ya editados. Prácticamente no hay trabajo de historia masónica internacional que no haya sido editado por la Quator Coronati. Así que hay la importancia de todo esto. Bueno, al igual que esta logia, nuestra logia tiene como objeto el fomento de la investigación, del debate, de la difusión histórica y masónica.
tratando de arribar a conclusiones sobre aquellos temas que por la bruma del tiempo quizás perdieron claridad. La presente conferencia cuenta con los auspicios de la Academia de Historia Masónica de la Gran Logia de la Argentina, de Libres Estados Masones, del Observatorio para la Calidad Republicana y de la Universidad del Museo Social Argentino. Y queremos agradecer especialmente a la Sociedad Científica Argentina que nos permite poder utilizar estas instalaciones para brindar esta conferencia. Bueno, el día de hoy nuestro principal expositor va a ser mi querido doctor Roberto Fidalgo, abogado formado en Derecho Canónico e historiador. El doctor Fidalgo, en su extensa trayectoria, participó en la elaboración de varios documentales acerca de la historia de la masonería argentina y ha colaborado en una inmensa cantidad de investigaciones históricas. Y vamos a acompañar, en lo posible, el querido hermano Jorge Figueroa, y bueno, los tres que estamos acá. Bueno, en lo posible, después de las ponencias, va a quedar abierta la posibilidad para hacer preguntas, tanto acá los presentes como en el chat. Así que, y también quedará a disposición el correo electrónico en caso que sea necesario, podemos responderlos después. Bueno, dejamos la palabra a Roberto. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia y tengo dos agradecimientos muy especiales. Uno para mi maestro Oscar Pereira, que está virtualmente, y para mi hija, que está acá presencialmente. En realidad, lo que quisiéramos sería compartir la gran obra que la masonería ha desarrollado. La masonería es, en síntesis, la impulsora de los grandes cambios de los siglos XVIII, XIX y la primera parte del XX. Pero estos cambios, que se gestaron en momentos favorables, realmente se venían trabajando probablemente de hacía más de 2 o 3 siglos, en los cuales realmente se araba prácticamente en el desierto. La masonería irrumpe en una sociedad que, como primeras esperanzas de libertad y de respeto a los derechos civiles, podemos hablar de la Carta Magna inglesa, cuando los varones le obligan al príncipe o al rey Juan a firmarla, a los derechos forales españoles, y prácticamente en el resto de Europa no había lo que se llamaba garantías para, ya no hablamos del pueblo en el concepto moderno, sino en el pueblo, en el concepto de la época, que era la persona con arraigo, con una propiedad o con una determinada posición. La masonería tiene en la bruma de su protohistoria a varios impulsores. A mí siempre me asombró leer La Nueva Atlantis de Francis Bacon. Me asombró porque si hay un arquitecto del Estado moderno, del Estado democrático, del Estado respetuoso de los méritos, es ese modelo que nos entrega Francis Bacon en La Nueva Atlantis. En este momento a mí me hace pensar que hay un tema que ha trabajado bastante el hermano Patricio, y es si realmente hay como un cenáculo secreto o no público que está apareciendo y desapareciendo en la historia, generando los saltos cualitativos en lo social, en lo político,
y en lo científico. Cuando uno lee a Francis Bacon y después ve cómo se desarrolla todo lo que va a ser la colonización de Estados Unidos, uno realmente tiene que sospechar si no lo llevaron a él como un libro de cabecera o si él realmente no influyó directamente. Si no hubo un grupo de personas con una forma logial que llevó adelante esta empresa. Cuando se habla de la colonización de Estados Unidos, se habla generalmente de las compañías que iban y tenían una empresa comercial. Pero están también los famosos peregrinos, los del Mayflower, que, aunque parezca mentira, son muy poco conocidos. Estos peregrinos habían tenido una especie como de contrato o convenio para desembarcar en un determinado lugar de la costa. Y en la población que iba a haber en la colonia estaban los que iban a ser los colonos, pero también había una figura que hoy nos parece muy extraña, que es la de las personas que vendían su fuerza laboral por un periodo de tiempo. Gran parte de los que colonizaron los estados del norte de Estados Unidos fueron personas que vendían 5 años de su vida a otra para pagar el pasaje y poder mantenerse y empezar a conocer y poder relacionarse en la nueva tierra. Este tipo de gente venían en el barco, pero por tormentas o por el azar, el barco no desembarca en el lugar que estaba establecido. En ese momento, alguno se iluminó y dijo que no se estaban cumpliendo las reglas del contrato, porque ellos habían ofertado su fuerza laboral para estar en un determinado punto y que habían desembarcado en otro. Se hace una especie de asamblea y se acepta que tienen razón y se replantea toda la empresa, toda la colonización, y por primera vez en América se hace un juramento que, más allá de jurar por Dios, que era lo habitual en ese momento, se jura por la colonia. Este es realmente un salto muy importante en lo social, porque es la primera vez que no se va a jurar por el rey. Si revisamos el resto de los documentos, en toda América, los documentos se juraban por el rey, por Dios y por el rey. Y aquí es donde yo creo que la masonería comenzó a actuar. Y no es ocioso la importancia que rápidamente obtuvo, porque la colonización inglesa es un poco posterior a la española. Y realmente Estados Unidos es un país creado por masones, pero creado por masones consciente la población de que esto fue así. En ese punto es que nos preguntamos cuáles son las diferencias que hay entre lo que es el Estado anglosajón en el norte y el Estado hispano en el sur. Bueno,
acá vamos a entrar en lo que sería el tema propiamente dicho. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Sí, yo creo que el título de la conferencia abarca dos conceptos sustanciales. Primero, obviamente, la orden y también América. Y como bien decía Roberto, los procesos de colonización no fueron similares. Es en vano mencionar que el impacto que tuvo ese encuentro, digamos, entre las civilizaciones nativas americanas y los pueblos europeos. Las concepciones de ambos cambian, no es que la llegada de uno modifica a uno solo, sino que ambas concepciones del mundo y de sus propias civilizaciones cambian. Pero sí es cierto que las empresas colonizadoras no fueron iguales, ni de los portugueses, ni de los holandeses, ni de los británicos, ni de los franceses, y especialmente de los españoles, que quizás fue la más amplia. Creo que sería saludable para comenzar esta conferencia marcar un poco esas diferencias entre las distintas empresas colonizadoras. Fundamentalmente la diferencia va a ser, esto sería una balanza con dos platillos. En un platillo están todos menos España, y en el otro está España. ¿Y por qué es esta división aparentemente tan sencilla? Porque las potencias europeas que se acercan a América son netamente extractivas. Vienen a extraer recursos. O sea, fundamentalmente, en muchos de los casos, incluso más allá de extraer recursos, tienen unas posiciones muy particulares con los nativos americanos. ¿Y por qué España en el otro platillo? Porque España venía de 700 años de guerra. España había vivido una cruzada. Y esa cruzada le marca una impronta que es indeleble, pero muy, muy profunda. ¿Y la impronta cuál es? Es la evangelización. Cuando uno se pregunta, ¿el rey se preocupaba por los habitantes de América? La respuesta que uno se le ocurre primero es no. Uno dice, ¿tendría idea? Sí, tenían idea. Y es minucioso. Increíblemente minucioso, como por ejemplo, la reina Isabel la Católica dio una cantidad de normas específicas para el trato y la relación con los aborígenes. Una de las cosas que más asombran es cuando le manda una orden al gobernador Obando diciéndole que estimule los casamientos de españoles con aborígenes. Porque a la reina le preocupaba más el alma de los españoles a que nacieran mestizos. A ella no le preocupaba que nacieran mestizos. Le preocupaba que los españoles se fueran al infierno. Dicho esto así, puede ser muy sencillo, muy inocente, naif, pero ella lo plasmaba, lo plasmó en leyes, lo plasmó en su testamento. Estamos hablando de épocas de guerra de religión también en España. 1500. En momentos en que España se toma la evangelización de una forma diferente al resto. Hay un periodista muy famoso en España que se llama José Manuel Prada, que para mí es el que mejor explica el concepto de evangelización que tenía el español, el dirigente español. Y él dice que se basaban en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo increpa a Jesús, y entonces Jesús había dicho que nadie que no nazca de nuevo va a poder entrar al reino. Y él dice, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre si soy un hombre grande?
Y Jesús le da otra respuesta críptica, típica de él, que en síntesis era que aceptando el Evangelio, aceptando lo que ahora llamaríamos el bautismo, el Cristo, iba a tener una nueva vida. Entonces los españoles, cuando bautizaban a los indios, y yo tengo dudas de que los indios entendieran muy bien cómo era la cosa, para ellos había un cambio radical de la situación. ¿Y esto en qué se nota? Se nota, por ejemplo, en que España tenía un latinista famoso que era negro. O sea, yo no me imagino en un país anglosajón un profesor de Cambridge, de Oxford, no sé, de la Universidad de Gotinga, que sea negro. Y este era negro, era un ser evidentemente excepcional, que se lo habían regalado como juguete al hermano de Felipe II, pero era sumamente inteligente y él veía y escuchaba las clases que le daban a don Juan de Austria por las ventanas. Y un día, el padre, que era Carlos V, se enteró de que aprendía más el negrito que el hijo. Y entonces, ¿qué hizo? Lo hizo entrar y lo sentó con el hijo. Y este hombre, que se lo conoce históricamente como Juan Latino, llegó a ser en su época el más grande latinista y fue profesor universitario. El hijo de Cortés, Martín, que hay dos Martín, porque hay uno dentro y uno fuera del matrimonio, pero que está casado con la Malinche. Cortés se casa con la Malinche y tiene a este hijo, y en un momento hay un juicio, porque los nuevos hijos lo acusaban de bastardía. Y la ley española falló a favor. Y Cortés se preocupó por conseguir una bula papal que lo declarara legítimo. Puedo seguir con el reconocimiento de la otra hija de Cortés, puedo seguir con los cuadros impresionantes que hay en la ciudad de Lima, donde los cuadros que adoran, de las adoraciones, que cuando nacía el niño Jesús, son indios, son aborígenes los que lo están adorando. Y son cuadros colgados en las catedrales. O sea, era una aceptación muy particular. Entonces, ahí tenemos la primera gran diferencia. El motor de la colonización, que yo no voy a negar que los adelantados quisieran hacerse ricos, todo esto es obvio, eso somos humanos. Pero la estructura jurídico-política los ponía en un pie de igualdad. Y la reina Isabel dice que es beneficioso para España que se produzcan los matrimonios porque ellos son súbditos libres de un reino asociado. O sea, América era un reino para España. Perdón, lo hablamos hace un ratito. Se produce la reconquista española inmediatamente. Claro, estamos porque en el Imperio Americano. Hoy en día ya hemos perdido la poesía, pero había un viejo profesor de historia que se llamaba Ibáñez, y él decía: en las ruinas humeantes de Granada se firmaron las capitulaciones de Colón. O sea, hoy ese lenguaje de Ibáñez al que uno quiso en alguna época tanto, ya no está de moda, pero es tal cual. O sea, termina la conquista española en Granada y inmediatamente Colón está zarpando para América. Y 3 o 4 meses después va a llegar a la Española y va a empezar el ciclo de lo que llamamos para unos la conquista, para otros la población de América o la evangelización de América.
Hoy en día está muy de moda la crítica a este proceso, pero cuando uno lee la historia, uno va a descubrir algo que lo vamos a tratar probablemente más adelante, muy triste, y es que hubo 100 años, 100 y pico, que la cosa se manejó de una manera y que después empezó a haber cambio. Todas las cosas que hoy en día se reclaman son de este segundo periodo. De todas formas, se podría decir que es un modelo inevitablemente extractivista también, porque extraccionaban riquezas del continente americano hacia España, pero con un proceso de asimilación cultural y religiosa. A diferencia de otros modelos, como vos marcabas al principio, de que se enfocaban más en el extractivismo que en esa asimilación del nativismo, digamos, de los pueblos nativos. ¿Sabes cuál es el problema que hay acá? Acá hay una línea que es muy compleja de dilucidar. ¿Y cuál es esta línea? Yo acepto que ellos llevaban recursos. Acepto. También yo voy a decir que ellos llevaban mercancías. Porque, por ejemplo, el famoso barco de Manila, que venía de Filipinas, no extraía, compraba. O sea, la mayor cantidad de acuñación de piezas de A8 era para comprar mercaderías en Filipinas. Exactamente. Porque en Filipinas querían la moneda en plata. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve la cantidad, las ciudades, porque si bien México era una ciudad y lo que sería Perú también había ciudades importantes y en piedra, en la Española no había nada, en Puerto Rico no había nada, pero empezaron a florecer ciudades a imagen y semejanza de las españolas. O sea, ciudades en piedra, ellos no pensaban si que las cosas, si la mina se agotaba, nos vamos. Ellos habían venido para quedarse. Y ellos trajeron las universidades. O sea, cuando Estados Unidos era un embrión, en América Española había más de 4 universidades. Y no me quiero meter con que teóricamente la primera universidad la hicieron los jesuitas, porque en Estados Unidos, porque esto va a ser la guerra mundial. Pero es hasta probable que algunos que se van de América terminan recalando allá. Ahora, esa es la diferencia. Yo creo que el afán de lucro es una cosa que es inevitable en el hombre. Pero la pregunta es, ¿qué dejo? Dejo una ciudad, dejo una impronta, dejo una raza nueva. Porque cuando uno va a Estados Unidos y le dicen, este es un nativo americano, uno lo mira y dice, en la Argentina sería... Digo, capaz que se encuentra con uno que es colorado, rubio. Y sí, porque desciende, el tipo te viene con el ADN. Acá uno ve al aborigen. Uno va a Constitución, va a Retiro, acá no se mató, acá se asimiló. Y es también, y acá me meto con un tema más peligroso todavía, tampoco se mataron a los negros. Porque si uno le hiciera ADN en Córdoba, en Mendoza, te va a encontrar con una cantidad de ADN africanos que se va a sorprender. En Buenos Aires. En Buenos Aires también, pero yo he tenido alguna discusión con los afrodescendientes y yo le digo, ¿ustedes tienen idea de lo que arrojaría los ADN? Porque yo veo gente con rasgos africanos. Y claro, hay rasgos. Sí, y pelitos enrulados, y etcétera, etcétera. O sea, España generó una asimilación. Lo que hizo en la península con los árabes y con los judíos, porque no nos olvidemos que Santa Teresa de Jesús era judía. No nos olvidemos que Torquemada era judío. Y no nos olvidemos que el duque de Alba y el duque de Toledo eran de origen judío. Perfectamente aceptados, perfectamente queridos. Lo único que les pedían eran que se bautizaran
y que no fueran criptojudíos. Lo mismo que pedían acá. ¿Es justo? ¿Es injusto? No sé. Pero yo sé que en la misma situación en Holanda, a los católicos nos mataban sin preguntar. Y creo que eso da pie también, ya que estamos hablando de este imperio cultural, es inevitable pensar en la relación que tenía la corona con la iglesia, que es una relación muy particular con respecto incluso a otras potencias católicas del momento. ¿Cuál era esa relación intrínseca Bueno, acá, de la iglesia? acá el hermano Jorge tiene la gran facilidad de crear palabras y realidades. Realmente eso me das envidia. El planteo que hace él es muy interesante. ¿Por qué? Como él dice, acá se crea una realidad distinta. ¿Por qué se crea una realidad distinta? Porque se crea una realidad que a partir de la iglesia va a haber una culturalización que va a estar abierta a todos. O sea, acá en el público hay una persona que hace poco vino de México, y en la historia de México hay colegios dedicados a los aborígenes. Que AMLO parece como no lee historia, porque el primero y segundo grado parece que no fue al colegio, el resto se lo comió. Entonces, en México había escuelas para aborígenes, para indias. En la universidad se aceptaban mestizos, se aceptaban aborígenes. Crearon una realidad cultural distinta. La relación de España con la Iglesia es lo que se llama la alianza del altar con el trono. ¿Por qué? Porque el eje era la lucha contra el infierno. Lo fue desde el siglo VIII. O sea, la lucha contra el infierno era una realidad que estaba ahí y que cada momento podía aparecer el infierno. Entonces, muy bien. Esto es una cosa que se ve en los países musulmanes con los cristianos. Los cristianos en los países musulmanes forman comunidades fuertísimas. O sea, yo he estado en contacto con la comunidad siria, por ejemplo, y en Siria los cristianos son muy, muy unidos, muy fuertes, muy creyentes, porque tienen evidentemente el enemigo, el gigante enfrente. Y esta relación también va a evolucionar, porque va a haber una relación dependiente hasta el siglo XIII, XII, XIV. Está el famoso tema del Papa Luna, que el pobre hombre terminó muriendo solo, ahí sí, solo. O sea que, comulgándose a sí mismo. Claro, porque el poder de España en ese momento no alcanzaba para imponerlo. Pero después van a venir los Trastamaras. Los Trastamaras son Fernando e Isabel, que venían de la misma rama. En España pasaba de que se alternaban y eran medio parientes todos. Y entonces ahí el poder empezó a crecer. Especialmente la corona de Aragón tenía un gran poder sobre el Mediterráneo, que lo pierde cuando Colón circunvala el mundo, porque ellos traían las mercancías desde lo que se llama Medio Oriente. Muy bien. En ese momento se conquista, aparece América y aparecen los turcos y la caída de Constantinopla. Todo es en un periodo de 30 o 40 años. ¿No? Y ahí es donde empieza a cambiar la iglesia de una forma distinta. ¿Qué empieza a pasar? España es poderosa y llega a tener papas españoles, obtiene bulas, algunas cuestionables, pero en general todas bastante favorables. Y esto va a seguir así hasta aproximadamente el principio del siglo XVIII. Y ahí hay un cambio
Y en ese cambio, sí, No, no, me das pie, porque ya lo mencionaste antes. ¿Cuál es la diferencia entre la casa de los Habsburgo, la casa de los Borbones? ¿Qué cambio, qué paradigma cambió? mirá, es el día y la noche. Y en relación con el resto de las casas reales. Claro, porque cuando se habla de absolutismo, el absolutismo es como hablar de democracia. Está la democracia parlamentaria, la democracia presidencialista, hay una democracia que tiene un monarca. O sea, son distintas formas que la democracia se manifiesta. ¿Está bien? El absolutismo en España era un absolutismo paternalista. O sea, el rey era el rey, era absoluto, pero él tenía un interés muy personal en la población. Este interés llega hasta principios del siglo XX, cuando España es el único país que intenta frenar la emigración. No lo logra, pero lo intenta. Entonces, la persona que quería emigrar, por ejemplo, a la Argentina, tenía que estar llamada, tenía que tener un pariente. Bueno, todo ese proceso de defensa de la población surge con los Trastámara y los Habsburgo. Había un absolutismo paternalista, con un segundo estado adentro, que era la Iglesia, que en un momento determinado los jesuitas empiezan a tener mucho poder y empiezan a pensar. ¿Viste cuando la gente tiene mucha plata, se sienta y piensa? Bueno, se pusieron a pensar. Y ahí empezaron todas las ideas para limitar la tiranía. Que la tiranía era una instituta que venía de Roma y que tiene que ver cuando el gobierno se vuelve, no sé cómo explicarte, cuando comienza a cometer abusos notables. En ese momento hay 12 sacerdotes especialmente, Mariana y Suárez, que empiezan a elaborar teorías que cuando vos lees a Rousseau, vos decís, ¿quién se copió? Y bueno, Mariana no, porque ya estaba muerto. Y Rousseau puede ser, porque él ahí se plantea que el tirano, el pueblo tiene derecho a deponer. Entonces hay el poder que viene de Dios, baja al pueblo, y en cierta manera el pueblo lo delega. Con Rousseau por un contrato. Y en las teorías de los jesuitas es por una delegación, que no es algo que inventan ellos, porque cualquiera que se acuerde del Cid Campeador y la égida que tuvo el Cid Campeador, que se tuvo que ir, es porque al rey había que jurarle fidelidad, pero había que jurarle en tanto y en cuanto el rey cumpliera con determinadas condiciones. Si no, había un derecho a no jurar o a resistirlo. Muy bien. Cuando vienen los Borbones, 1700, los Borbones rompen todas las reglas. Yo particularmente no es que esté en contra de los Borbones, pero ellos firman un pacto con Carlos II. ¿Está bien? Carlos II hoy en día se lo considera un minusválido. Pero cuando uno analiza el gobierno, fueron 30 años donde España, entre Carlos I, que tuvo la primera bancarrota, y Felipe IV, tuvo 5 bancarrotas. Con todo lo de América, con todo lo que ustedes quieran, 5 bancarrotas. Algunas por comprar trigo, porque algunas veces tuvieron que pedir empréstitos porque se habían abandonado los campos y cuando la cosecha no venía bien no había reserva. Porque esa era otra del Estado paternalista Habsburgo, que siempre se cuidaba de que no hubiera hambruna. O sea, si vos ves la historia española, no ha habido las hambrunas que ha habido en Francia y en otros lugares. ¿Está bien? Y acá hay algo que quiero recuperar
de una frase que vos también dijiste. No nos olvidemos que América le da la papa a España y se la da a Europa. Y al principio no la quiere comer nadie, pero después evitó las Es el hambrunas. sustituto. Claro, en Europa del Este. Principalmente creo que hay un carácter que no es solamente el paternalismo real, que lleva a esos empréstitos para asegurar la comida, sino que inevitablemente la hambruna era sinónimo de rebelión en ese momento. Entonces también era una forma de supervivencia de la Casa Real, o por lo menos de la tranquilidad interna del reino. Sí, yo te entiendo. Y creo que es muy probable que los monarcas hayan pensado eso. Pero no era lo que pensaban el resto de los monarcas. El resto de los franceses iban hacia la rebelión con una 4x4 a 140 kilómetros por hora. O sea, Luis XIV sufre la fronda. No sé si estamos en el tema. Que es una rebelión que queda en vida latente. Porque si bien Francia, había dos Francias, porque una cosa es el núcleo de París y otra era el campo, pero el núcleo de París la pasaba muy mal. Muy mal. En el casamiento de Luis XV se manejó tan mal todo que la gente, por abalanzarse hacia la comida y las cosas, hubo una cantidad impresionante de muertos. O sea, cosas increíbles que esas nunca habían pasado en España. El monarca, cuando se casaba, no era que repartía comida, como hacían en Francia. Y entonces, estos que vienen nuevos, los Borbones, ¿qué hacen? Vienen con un modelo. Ellos quieren traer Versalles. Hay una nota de color. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el palacio real más grande? La mayoría me va a decir que es Versalles, ¿no? ¿O no? Bueno, yo tengo una desilusión terrible para ustedes. Y esto lo quiero leer porque es demasiado fuerte y no me quiero equivocar. El palacio de No, pero ese no está en Europa. Si lo querés poner en Europa, te lo acepto, pero está en lo que se llama el Medio Oriente. Bueno, acá me está faltando uno. El Palacio Real de Madrid es 60% más grande que el de Buckingham. 60% más grande. No es la historia. No, es que vino Felipe V. ¿Cómo va a vivir en el Escorial? No, yo necesito vivir en algo que se parezca a Versalles. Pero no lo vamos a hacer chiquito. Si los muchachos ahorraron tanta plata, si Carlitos nos dejó un montón de plata en la caja, hagamos un palacio. ¿Ustedes qué hicieron? El Palacio Real de Madrid. 3.400 habitaciones. Tiene el doble de las habitaciones que el de Buckingham y casi el doble y un poco más que el de Versalles. Versalles es enorme en los jardines, pero Versalles, el Trianon y el Petit Trianon representan, mirá lo que te digo, el 40% del Palacio Real de Madrid. O sea, ellos venían con la idea de transportar una realidad. Con el Palacio Real de Madrid, como no había televisión, no había radio, no había película, nadie se enteraba. Pero cuando empezaron a trasladar esas instituciones a América, tenemos terribles situaciones. Acá yo tengo más de 20 rebeliones antes de 1780. Entre 1700 y 1780, en América Española, hubo más de 20 rebeliones. Todas por expolio. Porque venía el regidor, porque venía el que controlaba, porque no estaba, porque sacaba al virrey, la gente quería que dejaran al virrey. O sea, empezó un estado de ebullición. Un estado de ebullición que los Borbones nunca pudieron manejar. Sí, hasta la pérdida, digamos. No, es que yo te voy a decir una cosa. Hay un dicho terrible que dice que América la ganaron
los indios para la corona y la perdieron los españoles. ¿Por qué, Roberto, cierta preferencia del liberalismo español post-constitución del 1812 a los Borbones con respecto a los Habsburgo? Por eso que decías vos. Bueno, acá tenemos un especialista en la platea sobre los afrancesados, ¿no? Yo lo que puedo decir es que cuando se va a restaurar a Fernando VII, Fernando VII firma, mirá lo que te digo, que va a estar obligado a ir de punto a punto. Va a ir de donde estaba a Cádiz y iba a jurar la Constitución de 1812. Ese era el pacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? Por una casualidad se retrasó y la gente lo privaba, parecía como que había llegado Jesucristo. No creo él, porque no le daba la cabeza, pero algún asesor dijo, ¡apa! Y entonces no fue así, hizo así, tin, tin, tin. No había ciudad, si se olvidaba una, volvía y después avanzaba. Tardó 3 meses para hacer un viaje que tenía que haberle durado 3 días o 4. En ese viaje, ¿qué se comprobó? Se comprobó que el pueblo español aceptaba a Fernando VII y lo aceptaba como un monarca absoluto. Sí, es el famoso que vivan las cadenas que gritaban El al tipo, traerlo en andas. cuando llega a Cádiz, ¿qué hace? Anula la Constitución. ¿Y quiénes son los únicos que se oponen? Los liberales. Hasta el gobierno de Franco había una confusión jurídica, mirá lo que te digo, no popular, jurídica, cuando condenaban a un tipo que se mezclaba liberal, masón y delincuente. Porque no podían separar bien y entender qué había de diferencia entre un masón y un liberal. Los dos eran condenados. Ya tenía notado que 69 diputados de las Cortes Ordinarias le acercan el manifiesto de los persas, pidiéndole que no le preste atención a la Claro, Constitución. Esto es una cosa que hay que dar a la derecha a los franceses. Los franceses querían libertad y querían comer. Bueno, los españoles comían, pero no valoraban. Hay un hermano que ha escrito un libro muy, muy interesante sobre la historia de la masonería en Bolivia. Y entonces él explica que uno de los problemas más importantes y difíciles de resolver era cuando los libertadores, los patriotas que impulsaban la revolución, le trataban de explicar a la población lo que era la libertad. Porque no lo entendían. Comemos, caminamos, nos casamos, tenemos hijos, podemos pagar los impuestos, estamos todos contentos. Y en España yo me tengo que pasar algo similar. Porque cuando algún hermano nos habla del estado de bienestar, a pesar de la guerra, España vivía en un cierto estado de bienestar. No en el sentido moderno, pero sí en el antiguo. Comían, tenían un lugar. Por ejemplo, una instituta Habsburgo es de que todos los bosques de España son del rey. No hay bosque privado. Hay 20 árboles, son del rey. ¿Y ahora para qué sirve eso? Muy bien. España es un país minado de piedra. Cuando un agricultor va arando, encuentra una piedra, la levanta, la lleva al cerco. Encuentra una, levanta y va al cerco. Entonces, una pareja se quiere casar. Va al ayuntamiento, no ahora. Esto es hasta 1920. Y pide un terreno. Aunque si hoy lo pide, lo más probable es que se lo den. Le dan el terreno. ¿Y qué hacen? Van y buscan las piedras. Con eso empiezan las paredes. Cuando llegan al techo, piden permiso y cortan 2 o 3 árboles, los que necesiten para hacer la combrera.
Muy bien. Cuando viene el inspector del ayuntamiento, está la casa, otra vez le permiten cortar otro árbol para los muebles básicos, que en realidad no usan ese árbol. Van al carpintero, le entregan el árbol y el tipo le entregaba los muebles. Eso era institucional en España. O sea, eso me lo contó mi propio abuelo a mí. No había un español que no tuviera casa, a menos que no la quisiera tener. No hablamos de Madrid, no hablamos de Valladolid, no hablamos de Cádiz, hablamos de lo que era el campo, que eran los que apoyaban a Fernando VII. Yo creo que mencionaste, Patricio, estamos llegando a la época de 1812, ya los conflictos en América están desatados, Napoleón avanza sobre Europa, incluso ya está en declive, y creo que es momento de hablar de otro de los orígenes que están mencionados en el título de la conferencia. Todos los historiadores de la orden dividen dos periodos particulares. Uno primigenio, que sería una masonería más operativa, que es la de los canteros, albañiles, etcétera, que transmitían a través de símbolos y secretos las artes de sus oficios a nuevas camadas. Y luego viene a imponerse sobre esas corrientes que ya empiezan a perder un poder en Europa, una masonería más especulativa. Ya no de albañiles, canteros, sino más bien de hombres ilustrados. Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿por qué esos primeros hombres de la masonería especulativa de los siglos XVII y XVIII, pudiéndole dar cualquier tipo de forma a sus asociaciones secretas, que así eran justamente para salvaguardarse de la censura y demás, ¿por qué le dieron esas formas simbólicas de la masonería operativa y no otras, por ejemplo? Mira, tu pregunta tiene varias respuestas. Primero, yo creo que es fundamental dividir, pero dividir taxativamente la masonería operativa del resto de Europa de la masonería operativa de Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Hay una masonería operativa fuera de Inglaterra y una dentro. ¿Pero por qué te lo digo? Inglaterra es el único país o reino o nación que inicia su rey. O sea, el que visite Edimburgo va a poder visitar el lugar donde fue iniciado el rey Jacobo. El rey Jacobo, que es un rey importantísimo en Inglaterra, porque primero terminó con el problema religioso, porque ante una proliferación de Biblias enorme, ¿él qué hace? Busca, a ver, ¿quién escribió una Biblia? A ver, Cipriano de Valera, vengan para acá. Y agarra a 2 españoles exilados en Suiza, que habían escrito la que hoy se conoce como la Reina Valera, escrita por 2 personas, o mejor dicho, recopilada por 2 personas o traducida del griego del arameo. Y estas personas son Cipriano de la Reina y Juan Valera. Estos 2 habían hecho un trabajo realmente bueno. Jacobo, por él o por algún asesor, elige esta versión y la impone. Hoy en día, el que lea la Biblia King James es la Reina Valera. Y ahí logró pacificar. Y ahí también ingresa la masonería. ¿Por qué? Porque vos me hablás de las asociaciones. Pero yo lo pensé mucho cuando ingresé, en alguna época cuando hablaba mucho con Oscar Pereira, con otros maestros que había, Oscar Sardelli. ¿Por qué la masonería? Y a lo que uno llega es que es el único gremio que trata temas trascendentes. Porque cuando vos vas a batanar un paño, que era un gremio, tenés el paño en la mano, tenés
el coso y bueno, primero lo golpeaban con los pies, después con un palo, pero era algo concreto. Los tejedores, eran todos concretos. Pero cuando vos ibas a levantar una fortaleza, ibas a levantar una catedral, no era algo concreto, ¿no? Vos tenías que poder calcular, tenías que poder prever el suelo, esto, el otro, si no se derrumbaban. O sea, no es, en la historia ha habido construcciones que se han derrumbado. O sea, vos tenés que manejar la matemática. La matemática tenía que ver con el cielo. Y hay otra cosa. Si bien prácticamente no conocemos los ritos de otros gremios, la masonería tenía un rito de secretismo o de discreción que permitía el trabajo político. Y observen que la forma masónica de lo que se llamaría una logia ha sido copiada por los gobiernos a partir del siglo XIX. En la Argentina había un presidente y 7 ministros. O sea, cuando vos vas, está el tesorero, que es el ministro de Economía. La forma logial es casi perfecta. O sea, todo se maneja. Acá cuando estaba el ferrocarril tenía la ley del 355. Un día quería preguntarle a un inglés sobreviviente en la década del 70, yo todavía no estaba en la orden, y la pregunta fue, ¿por qué 355? Me dijo, porque así era imposible que hubiera empate en una discusión. La cortina misma era de estaban los tres, había un problema, votaban, y era imposible que hubiera empate. O sea, hay para los que creemos, es como que hay una mano que baja y la organiza la masonería. Pero siempre en el seno de una sociedad, no aislada de ella. Claro, este es otro punto. La masonería, cuando se la compara con las otras órdenes, ¿cuál es la diferencia? La masonería vive en la sociedad. No es los benedictinos que se apartan. Convive con la población, claro, durante muchos años. Claro, y a mí, por ejemplo, muchas veces me chicanean con los jesuitas. ¿Pero qué pasa con los jesuitas? Los jesuitas en un grupo son dos. Porque los jesuitas son la réplica de los templarios. Entonces, cuando uno va a Misiones y veía antes el museo, habían 10 jesuitas caminando. Una fantasía. Porque no había más de 2 jesuitas por reducción. Los jesuitas, esos producían, generaban riqueza. Los otros estaban estudiando. El jesuita, si bien es urbano, no está en la sociedad. ¿Por qué? Porque él está en un escalón o 2 más arriba. Él es el educador, él es el forjador, pero ahí. Y las logias influían y sumaban a personalidades de cada ciudad, de cada pueblo, Mirá, eventos religiosos anuales. Mira, yo te voy a decir algo. Acá nos vamos a meter en un terreno farragoso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una logia que se llama 4 Coronados. ¿Quiénes son los 4 Coronados? Son 4 santos. Son 4 santos que tienen una iglesia muy, muy importante en Roma. O sea, lo que vos decís de la festividad religiosa, de las celebraciones, eran parte de todo lo que tenían. La iglesia tenía contratos con cada uno de estos gremios. El gremio educaba, el gremio construía, arreglaba una calle, pero tenía que cumplir una labor religiosa también colaborando con la iglesia. Mira, algo de instrucción. Yo te voy a decir algo, de la iglesia no te escapaba nada. ¿Y sabes cómo se llamaba lo que no te escapas? El diezmo. O sea, en el momento de mayor poder de la iglesia había que pagar el diezmo. Entonces ahí no te escapaba. Y lo que vos buscabas era, en realidad, buscar el sol. ¿Viste cuando la gente tiene frío y se pone para que le dé más el sol?
Bueno, la gente que buscaba relacionarse con la iglesia hacía eso. Buscaba ser agradable a la iglesia. Cuando vos ves las iglesias, los tipos donaban, y donaban un cuadro, donaban un retablo, pero eran formas de conquistar la humanidad que había en la iglesia. Conquistarla. ¿Me entendés? Yo no sé si a la iglesia le interesaba mucho si vos arreglabas la calle o no. Pero sí le interesaba mucho si pagabas el diezmo, si pagabas el retablo, ¿entendés? La cohesión, digamos, de la sociedad bajo el amparo de la iglesia, que es la que regía inevitablemente. Digo, Sí, por fuera del rey secular. Era el poder del trono asociado al altar. Y si el trono no tenía el altar, lo excomulgaban. No nos olvidemos de Federico Barbarroja, que estuvo 24 horas en Canosa, bajo una nevada impresionante. Con un poncho. Sí. Claro, con un ponchito ahí alemán, esperando que lo atendiera el Papa. Y lo interesante es cuando la Casa Real rompe con la Iglesia Católica, ¿qué pasa con estas logias? Con todo su conocimiento, geometría sagrada. Mirá, el que trata este tema, que yo creo que lo agotó, es Robinson. Porque el poder temporal, o sea, las guerras de religión, yo creo que uno de los grandes errores de Carlos V fueron las guerras de religión. Porque él era creyente, pero se enfrentaba a gente que en un momento, acá los socialistas llamaban pancistas. Los pancistas eran los que se ocupaban de llenar su panza. Entonces él luchaba contra príncipes que lo que querían era acumular poder, riqueza, independencia. No les importaba la religión. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa cuando se separan de la iglesia de Roma? Porque yo en alguna charla te puedo decir que es mucho más dura la iglesia de los Países Bajos, es mucho más dura la iglesia alemana, la iglesia sueca ni hablar, que la iglesia católica. La iglesia católica es mucho más permisiva, pero les da, primero, los libera del diezmo. Cuando Enrique VIII decide romper con Roma, ¿vos crees que era porque dejó de creer? Porque un día fue a misa y dijo, no, esto no puede ser. No. Ni tampoco porque se quería casar. El problema de él, para mí, fue económico. Los reyes, como bien construye una frase genial acá Jorge Figueroa, vivían siempre necesitando plata. Puedo decir de otra manera, ¿no? Sí, pero acá no lo podemos decir. El concepto es ese. Y la iglesia siempre tenía plata. ¿Entendés? Era el banco, era el Fondo Monetario Internacional del Medioevo. La plata, ¿quién la tenía? La iglesia. Entonces, se quedan con los bienes de la iglesia, se quedan con los ingresos. Y mirá, cuando el único país que no hace esto es España, porque la gente lo resiste. Porque acá no hemos hablado de cómo llega la masonería. Eso creo que es importante, es un punto importante. Porque la masonería, ¿cómo llega? Llega a través de los franceses. Los franceses son 10 de arena y 1 de cal. Entonces, 10 cosas malas, 1 cosa buena. ¿Qué trajo la masonería? ¿Cómo viene? Porque los escoceses de Carlos I se habían refugiado en Inglaterra y ellos habían llevado la masonería. Y vienen algunos nobles, como bien explica Robinson, que ellos en Francia maquillan la masonería y de una masonería especulativa, como era la inglesa, y operativa, pasa a ser una masonería caballeresca. Y era muy atractiva para los nobles. Y no es ocioso que el principal masón de España sea el conde de Aranda. Aranda era un ministro de Carlos III, que dicen que Carlos III nunca fue masón, pero estaba rodeado de masones. Y ahí Aranda y la masonería intentan salvar el imperio.
agárrense todo en la cabeza. Aranda hace un proyecto para no perder el imperio. ¿En qué consistía el proyecto? Majestad, usted tiene como 10 o 12 hijos. Pongamos un hijo suyo en Nueva España, un hijo suyo en Perú y un hijo suyo en lo que ahora es Colombia, Venezuela. Carlos III no se vio muy seducido, empieza a querer investigar, buscan a Malaspina. Alejandro Malaspina es un personaje maravilloso porque España nunca miró al mar y Malaspina le quiso demostrar que si miraban al mar podían ser Inglaterra o más. Y él hace un viaje comisionado para evaluar la viabilidad del imperio dividido. Pero cuando vuelve, Carlos III está muerto. Yo creo que, mencionando la masonería en España, hay una pregunta que tiene que ver también con los orígenes de la orden ya en América. ¿Por qué se relaciona la masonería en América con Inglaterra y otras potencias y no justamente con la masonería española? Y es bastante obvia la respuesta. Mira, Inglaterra no es la mala de la película. Yo te diría que hasta cierto punto es la tía buena. ¿Y por qué es la tía buena? Es la tía buena porque Inglaterra aprendió mucho con Estados Unidos. Estados Unidos le enseñó mucho a Inglaterra. Y en la guerra de Estados Unidos con Inglaterra había una persona que se llamaba ni más ni menos que Francisco de Miranda. Francisco de Miranda hoy en día sería un influencer. Él era amigo de 7 u 8 reyes, pero amigo, ¿eh? Fue el único tipo que lo juzgaron en el terror y lo declararon inocente. La cosa que uno cuando la lee dice, ¿cómo lo declararon inocente? Porque ahí mataban a todos. No, él se defendió y la gente dijo, sí, tiene razón, váyanse. Una locura. Y él fue el que concibió la emancipación hispanoamericana. No se sabe si la concibió en esa guerra que tuvo en Estados Unidos, que fue después de 1776, porque él actúa puntualmente en la batalla de Pensacola, pero él empezó a tener la idea de que había que hacer una emancipación. Situación que en España tenía un plafón muy limitado, muy limitado. La mayoría de los habitantes estaban conformes. El Producto Bruto de un país americano superaba al de la mayoría de los productos brutos de los países europeos. Acá todo el mundo comía, todo el mundo tenía, los ingleses se reían porque cada uno tenía un caballo. O sea, el acceso a los bienes básicos era muy fácil. Pero él seguía pensando. Y entonces, él empieza a negociar con Pitt, con el primer ministro británico. Y acá, respecto al Río de la Plata, vamos a encontrar varios problemas. Uno de los grandes problemas que nos va a sorprender es que Belgrano no estaba a favor de la emancipación. Belgrano va a España, se perfecciona y arma un proyecto para desarrollar el virreinato. Sorpresa, porque la gente no analiza por qué una escuela de dibujo, por qué una escuela de náutica. No, porque era para desarrollar el virreinato. Evidentemente, acá hay una cosa terrible con Fernando VII, que deroga la Constitución y se dan cuenta que con Fernando VII no hay arreglo. Entonces, ¿qué hacen? Se vuelcan a la idea emancipadora. Pero yo les puedo asegurar que en 1812, si acá en Buenos Aires había 10 patriotas convencidos de la emancipación, era mucho. Yo no me quería escapar del tema de la masonería en Cádiz, porque me parece que tiene que ver con este germen de lo que pasa en Hispanoamérica. Pero Cádiz es todo. claro, yo Todo. ¿qué pensaba? Pensaba, la primera logia fuera de Londres se funda en Madrid.
Sin embargo, el desarrollo de la masonería de España es, digamos, deja bastante que desear si lo comparamos con lo de Alemania, con lo que se ve en Francia, en otros lugares. Está bien, en el medio hay dos reyes ejerciendo bulas papales de prohibición. Está Felipe V, después Fernando VI. Me parece que eso puede ser una causa de que no se haya desarrollado. ¿En qué año el duque de Wharton funda la Rota? El duque de Wharton funda en el 1728, primer logia en el continente. Bueno, no. Una cosa es que en el continente, porque hay algunos antecedentes que se discuten en Italia. Oficial. No, está bien. Masonería Reconocida por Inglaterra. Hay que tener cuidado porque no fuera de Londres, porque en Estados Unidos creo que algunas ya había. Hay que ser muy cuidadoso, pero el tema de España es que no va a prosperar la masonería, porque la gente no la va a entender. Cuando Enrique VIII decide amortizar los bienes de la iglesia, la gente se abalanza sobre los bienes. En España, la amortización de Mendizábal fue un desastre. La gente decía que no quería tocar los bienes sagrados, era un sacrilegio. Entonces, imagínate, la masonería, que ya de por sí era para la aristocracia, por no decir para la nobleza, era algo que no se entendía. Ahora, en 1725, por el 40 y pico, ya estaban los grupos de Esquilache, había, pero nunca fue algo popular. Inglaterra colonizó 2 veces España. Primero fue con el duque de Wharton, que lo pronunció horrible, perdón, y la segunda fue en la época de Franco. Cuando una gran cantidad de ingleses van a vivir al territorio español, la parte del sur, eran masones, y como dejaban divisas, Franco dijo tolérenlos. Por eso, cuando uno va a España, son todos de emulación, casi. No hay de escocés. Ahora, en esta época hay muchas logias en Europa exiliados jacobitas, con el plan de volver a atacar Inglaterra y reclutar militares que estaban viviendo ahí, escoceses, irlandeses. Y de hecho, junto con Wharton, llega Andrew Galloway, que lo que hace es reclutar militares exiliados. Pero esto tampoco se desarrolla mucho en España. Y sí, había un tema religioso. Yo te voy a decir algo. Es un tema que a mí me duele, que te voy a dar. La causa jacobita estaba perdida ya en 1720. Es parecido después a la causa carlista en España. ¿Por qué? Porque en el primer choque fueron derrotados. Y porque los mismos pretendientes jacobitas no tenían la estatura. Ya para 1750, para el pretendiente jacobita, ir a la guerra era un problema. Entonces, ¿quién fogonea esto de las logias? La fogonean los franceses. O sea, ¿cuál fue el gran enemigo de Carlos V? Francisco II. ¿Cuál fue el gran enemigo de los reyes, de Rey Ricardo, de los reyes ingleses? Los franceses. Francia es un estado que pivoteó durante 500 años entre 2 grandes potencias. Porque cuando se agota España, surge Inglaterra. Y siempre Francia quiso contragolpear. Francia nunca aceptó un rol de segunda categoría. Francia pierde el estado de potencia número 1, calculada en el siglo XIV. Ahí se va diluyendo, y los Borbones nunca logran remontarla. Francia gana la guerra cultural, pero invariablemente pierde la guerra militar. Porque el liberalismo se impuso, pero no lo impuso Francia. Volviendo al Río de la Plata,
ya en ese periodo, independientemente de las causas en España, que son muy importantes para nuestra independencia, hay una particularidad, y es que todos aquellos que por lo menos están señalados como masones, patriotas masones, abonaron por lo menos hasta 1816, y te diría hasta 1820 también, la implantación de un sistema de gobierno referido a la monarquía, una monarquía temperada, etc. Desde San Martín, constitucional, sí. San Martín, el propio Belgrano, que llega al Congreso justamente para proponer esa forma de gobierno. ¿Por qué esa sindicación de la masonería con la forma de gobierno monárquica? Entendían más las causas de lo que estaba sucediendo en Europa, particularmente después de la caída de Napoleón, con la restauración. ¿Y por qué hay una oposición a esa forma de gobierno? Y empieza a gestarse lo que nosotros podríamos llamar la grieta entre aquellos que abonaban una tradición hispánica y empiezan a confrontar con aquellos que vienen a implantar estas ideas nuevas, digamos, de gobierno. Mira, Jorge, acabas de meter el dedo en el ventilador. Para variar, La conferencia es tuya. Sí. no, no es mía, no es una conversación, estamos conversando entre amigos. Acá hay que entender que estamos hablando de los tres más grandes políticos que tuvo la Argentina. Para mí, la visión de San Martín, mirá, me puede venir Tino Calabrese, puede venir cualquiera y decir cosas, y yo te las voy a aceptar. Pero va a seguir siendo el más grande político americano. San Martín vio la grieta. San Martín vio la grieta y él quiso evitarla. La grieta no es de acá. La grieta viene de México a Tierra del Fuego. Todos los países latinoamericanos se mataron y se siguen matando. Y cuando vos ves en las elecciones, eligen a uno, los otros lo echan, pero ahora con el Congreso, antes con la sala, pero no hay paz. ¿Ellos qué quisieron? Ellos quisieron poner una institución por encima que no fuera ni uno ni el otro, para que esto no hubiera guerra. ¿Y por qué te voy a decir? Acá hay un tema que no hemos tratado mucho, que fue la gran influencia jesuita en las universidades. En un momento casi todas las universidades eran jesuitas. Los jesuitas se van, pero quedan los libros. Siguen leyendo a Mariana, siguen leyendo, y después empiezan a leer a Rousseau, como dice Sarmiento. Muy bien. ¿Y qué es lo que se genera ahí? Ahí se genera la grieta. Porque ahí había dos tradiciones, que ya se marcan en la Revolución de Mayo. Pero no acá, se marcan en México, en Colombia, en Venezuela, en el Perú, en Bolivia, que es la tradición española, católica, absolutista, porque vamos a ser sinceros, en América Latina nos sobra el espíritu democrático. Y por otro lado, las élites muy ilustradas, que eran liberales, estaban con una cierta distancia de la Iglesia, y entonces tenemos que en 1810 tenemos la tradición con Saavedra y la revolución con Moreno. Pero hay un tema muy, muy complejo, que la tradición no es una palabra. La tradición es que el que la cultiva cree que recibió algo importante y cree que va a transmitir algo importante. El tradicionalista es casi un cruzado. ¿Entendés? A diferencia del liberal, el liberal tiene ideas. Y bueno, mirá, vamos a estar mejor, vamos a ver más, pero no, el tradicionalista es un cruzado. Y ahí tenemos cómo arranca. Porque si bien la masonería tuvo federales y tuvo unitarios, la mayoría de las ideas realmente van para los unitarios. Moreno, Manuel Moreno, la FINUR, algunos otros fundaron la Logia Fénix, eran liberales, eran tipos muy preclaros, federales.
Ahora, cuando vamos al gobierno de Rosas, ¿a quién viene? Como dice el doctor Breglia, el varón de Curbán, 200 años atrasando. El tipo se levantaba a la mañana y veía un almanaque de hacía 200 años. Era el cultor del absolutismo. Muy bien. Seguimos. Guerras, muertos, guerras, muertos. 1853. ¿Quién gana? No gana ninguno. Porque ganan los federales con formas liberales. Dura 30, 40, 50 años y se vuelven a pelear de vuelta. Y hasta ahora estamos aquí. Sí, no es un dato menor que el primer gran maestre de la orden inevitablemente abonaba más al federalismo que al unitarismo, digamos. Y se podría llegar a decir que el unitarismo en ese momento era el partido que había ganado la contienda. Y sin embargo es un federal el que compone la primera gran logia. Pero yo te voy a decir algo. Y esto es le vamos a hacer un robo a Nicolás Breglia porque Lo va a aceptar. es generoso, le vamos a meter la mano al bolsillo. ¿Qué es lo que hace este federal para ser aceptado y para que la gran logia sea reconocida? Se disfraza de liberal. Entonces, el acta constitutiva, ¿qué dice? A la gloria de Dios nuestro Señor y la Santísima Trinidad. O sea, nosotros pertenecemos a una corriente masónica trinitaria. Entérense en los libres pensadores, los laicistas, porque nadie cambió ese lema. Y ese lema, ¿quién lo dijo? Lo dijo un federal, que él probablemente creyera en todo eso, porque él era un tradicionalista. Ahora, yo voy a decir algo, y esto ya cerrando, que nosotros tenemos que agradecer mucho a los últimos 3 grandes maestros. Porque los últimos 3 grandes maestres comenzaron a cerrar una grieta que teníamos nosotros. Porque acá los tradicionalistas no eran aceptados. Cuando ingresé hace muchos años, lo primero que me preguntaron era, ¿vos sos de determinado partido? Si yo decía que era de determinado partido, no entraba. Y había un grupo de cruzados, que eran como 8 o 9, y averiguaban, y cuando veían a alguno de un determinado partido, iban todos a ponerle bolita. O sea, que yo tengo esperanza que la grieta se salve, porque la masonería, que es el motor de los cambios sociales y políticos, la está solucionando. Pero la soluciona después de casi 150 años, cuando hubo fracturas, hubo discusiones, y siempre alrededor de la grieta, siempre alrededor de la grieta, porque no había problemas de personas, la gente eran todos amigos, pero estaban los tradicionalistas y estaban los liberales. Yo creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Sí, creo que la conclusión inevitable es esa, digamos, que si hablamos de orígenes y hablamos de esta natural inclinación, por lo menos a no sufrir la tiranía, no sé si a combatirla, pero por lo menos a no sufrirla ya es bastante. Ya es mucho. Creo que la conclusión posible es esa, de que los orígenes de la masonería implican esta búsqueda de la igualdad, implican un secreto que es necesario también, porque el secreto lo que permite es un cultivo, que es lo que después genera los saltos en las sociedades. Y creo que estamos en un tiempo donde la masonería todavía tiene un papel. Yo comencé esta conferencia mencionando que había que mirar hacia atrás, que hay una inclinación natural a mirar hacia atrás. Pero sin olvidarnos nunca que ese mirar hacia atrás es justamente para observar dónde estamos hoy y hacia dónde vamos mañana. No sé si querés dar un cierre. Mira, el único cierre que yo quisiera dar sería el siguiente. A mí me preguntan si la masonería tiene un objeto. Y yo voy a decir lo que yo creo. O lo que le diría a mis hijos o a mi mujer si me lo preguntaran, que es como más o menos hablar con el espejo, ¿no? Hablar con uno mismo. Yo creo que es imposible un mundo sin la masonería. Nuestro querido amigo Nicolás Breglia, que es un cruzado
del estado del bienestar nos ha enseñado algo que es muy importante, y es que todavía la deuda social no fue saldada. O sea, la masonería, que generó un salto enorme y generó un estado de bienestar, no previó que de los vecinos iban a venir contingentes enormes de personas que iban a alterar esa situación. Esa situación está en Estados Unidos, como bien lo dijo él, está en Argentina, está en Brasil, está en México, está en Alemania, está en Francia. No hay lugar donde la gente que ingresa refugiada no haya alterado el sistema del estado de bienestar. La masonería hoy está más vigente que nunca, porque es el único lugar donde gente que no piensa igual, gente que no siente igual, de todos los colores. La masonería tiene los colores y las razas que vos busques. Y cuando dos masones se encuentran, siempre pueden hablar, siempre se van a entender. Aunque cuando se vayan digan, te entendí, pero no voy a hacer esto. Sí, claro. Pero va a haber siempre una forma de dialogar. ¿Y qué es dialogar? Es tender un puente. Es cuando hay dos personas separadas y se tiende un puente. Tender un puente es lo más importante que hay en un conflicto. Es el principio del fin del conflicto. Y es en lo que la masonería es especialista. La masonería es una constructora de puentes. Lo ha construido siempre y lo va a construir mientras existan 7 masones dispuestos a trabajar en unidad. Patricio. Bien, no sé si da para habilitarse. No sé, vos sos el maestro del El maestro de ceremonia. Dejamos abierta la posibilidad de que algún presente haga alguna pregunta, también en Meet. Yo estoy chequeando acá el chat, o alguno de los presentes por acá. De todas formas, también va a estar a disposición el correo electrónico del taller por si quisieran ahondar algún concepto de los que aquí vertimos o consultar alguna duda que haya quedado, se puede hacer incluso después de cerrada la conferencia. Parece que nadie quiere decir nada. Están todos dormidos. Y tenemos algunos de los mejores oradores. Sí. Bueno, Lo muchísimas cerramos, gracias. dejamos abierto entonces las consultas. Ah, sí. Ah, perfecto. Perdón, a ver. Vamos a pedir a la persona que quiere consultar que prenda su micrófono. A ver. Si alguien quiere hacer una consulta, la puede hacer, ¿eh? Buenas noches. No se escucha la pregunta. Se escucha, pero Se escucha lejos. puede ser que esté grave. Ahora sí hay un micrófono habilitado. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. He disfrutado con placer esta conferencia. La agradezco. Quería preguntar o tal vez debatir con los exponentes o expositores en cuanto al origen de la masonería en América. Existe, digamos, una difusión de la masonería inglesa en América a partir de la actividad de Francisco de Miranda en Londres. Siguiendo un plan que instrumenta el primer ministro británico William Pitt en base a un plan de 1717 para doblegar a España, que era enemiga de Inglaterra en ese entonces. Después, durante la guerra napoleónica, España se va a unir a Inglaterra. Y o sea, yo creo que somos el producto de
las interferencias o intervenciones internacionales, las alianzas internacionales que se dan en las épocas. Y a partir de ahí quería preguntar si es que no se abrieron logias independentistas en las distintas partes de América, por ahí en Granada, a través de Nariño, fomentadas por Inglaterra como forma de que las antiguas colonias hispánicas se secesionaran de España. Oportunidad que apareció en 1810, cuando el rey Fernando VII abdica el trono y deja vacante el trono y asumen las cortes el gobierno de España y de sus colonias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se entiende la pregunta, ¿verdad? Es decir, si hubo un fomento de parte de Inglaterra de logias con el objeto de llevar a cabo las intervenciones. Hago mi comentario. Sí. Pero el caso Miranda por ahí sería un caso particular. Yo sé que él lleva la logia a Londres, pero también en un contexto de guerra entre España y Francia, porque esta logia entiendo que era originaria de París. No me acuerdo el nombre de la logia de Miranda. Gran reunión. No, gran reunión americana, Gran reunión caballeros americana. nacionales. Sí hay un tema con la masonería imperial, podemos decirlo así, por poner un nombre, pero lo que sí se ve en la época de la Revolución es una llegada masiva de militares franceses, particularmente cuando cae Napoleón, pero masiva. Y de hecho hay registros de conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores francés con el presidente norteamericano de la época, porque el miedo de Napoleón cuando invade España era el siguiente. Él no está, es lo que dice, que él no estaba interesado en invadir Hispanoamérica, pero lo que a él le preocupaba era que Inglaterra tomara partido de esa situación. Entonces, hace una alianza con los norteamericanos, cosa que no me parece extraña, y de hecho tengo por acá anotado varias reuniones entre políticos franceses y norteamericanos. Bueno, los norteamericanos estaban del lado francés en ese momento, digamos, Inglaterra todavía no era el aliado incondicional que es hoy. Y hay un par de datos. Bueno, sabemos que tanto Miranda en Venezuela, que estaba acompañado de franceses, también sabemos que estaban en Buenos Aires, cantidades, pero lo interesante es esto. En los diferentes ejércitos de liberación tenemos 6 generales, más de 20 coroneles franceses, entre 1815 y 1830. Y un dato interesante, en 1811, la cantidad de logias del ejército francés ya habían superado las 69. Y acá hay un tema. La gran época de oro de la masonería en Francia, en verdad, es con Napoleón. La masonería, perdón, después podemos debatir, Sí. pero la masonería del siglo XVIII, masiva de Francia, fueron fundadas por jacobitas, después pobladas por locales, por franceses, pero eran logias burguesas, elitistas, burgueses que querían conectar con la nobleza, muchos de ellos católicos, digamos, no congeniaban con lo que estaba pasando con los rituales en Londres, que se iban incluyendo incluso la comunidad judía, iban mutando. Hay otra tradición tan grande y tan importante como la masonería, que es Occidente, la gran tradición greco-romana. Es decir, Occidente como hija de Roma, con la cultura griega. Y es tan importante que un historiador inglés dijo alguna vez: finalmente somos todos romanos, refiriéndose a Occidente.
¿Cómo encaja la masonería y la tradición? Digamos, chocan, se incluyen, se anulan una con otra. ¿Cómo encaja la tradición occidental con la masonería? Mira, primero voy a redondear lo que estaba diciendo Para Patricio. contestarle a quien consultó. Sí. Lo que vos decís es una cosa muy importante, porque hasta el siglo, no quiero errar el vizcachazo, pero poner hasta el siglo XVI, el XV seguro, todo el sur era más importante que el norte. Es al revés de lo que es ahora. Ahora, retomando el tema inglés, que ya vuelvo a Roma, retomando el tema inglés, yo creo que Inglaterra actuó con una enorme honestidad, que no actuó Francia con esa honestidad, porque Francia mandaba siempre subterráneamente a personas a instalarse y a minar, a hacer trabajos de zapa. Inglaterra tenía objetivos muy claros ya a mediados del siglo XVIII, que era el comercio. Ellos tenían una gran producción y la tenían que ubicar. Una vez que pierden la guerra con Estados Unidos, o que se produce la independencia, ellos comprenden que el poder lo va a dar la economía y no el territorio. Un concepto bastante complejo para los que estamos acostumbrados a valorar mucho el territorio. Pero pensemos que Inglaterra es una pequeña isla y dominó gran parte del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miranda va y habla con Pitt, pero Pitt le da largas. Acá tenemos a nuestro famoso Zúñiga, que le da largas. No es que Pitt le dice, a ver, Miranda, ¿cuánta gente necesita? 20.000 hombres. Bueno, ¿y cuánta plata? Tanto. No. Le va dando largas y esto. Entonces, Miranda, en respuesta a lo que preguntó este señor, ¿qué hace? Hace el plan B. Y el plan B es formar líderes en la famosa logia Caballeros Racionales primero y la Lautaro después, que dicen que la Lautaro es porque O'Higgins le cuenta la historia de Lautaro y Miranda queda fascinado. Bueno, entonces comienza el proceso inverso. No descarto que Inglaterra haya apoyado económicamente, pero en ningún momento militarmente. Y cuando vienen al Río de la Plata, era una empresa individual, no era un proyecto de geopolítica. Sí, de hecho, hay algo que no se comenta mucho, por lo menos en los ámbitos revisionistas, y es que existe la famosa Carta de Alvear pidiendo que Inglaterra venga a hacerse cargo de estos dominios, pero Inglaterra le contesta que no, que de ninguna manera van a intervenir, ni militarmente, ni políticamente, ni van a subyugar estos territorios. Y contestando también lo que vos mencionabas sobre Francia, había una intención de Francia, no de dominar los dominios hispánicos en América, sino de independizarlo. No, hay dos misiones, particularmente en tiempos de Liniers, donde en la primera envían un delegado francés, que si no me equivoco era el conde de Sassenaux, y está tan envuelta en misterio esa reunión, y siendo Liniers también francés, y siendo Francia la que había invadido España, que prácticamente lo tienen que expulsar. Y comete un error Liniers, y es decir que estos territorios se van a subsumir a la suerte de las armas en España. Y ese se considera que es el principio del fin del virreinato de Liniers. Y hay una segunda misión que, justamente por lo que había suscitado esta primera, es encarada por españoles, pero particularmente por vascos separatistas, que hay prueba de esas misiones, incitando a que estos territorios declaren la independencia y el libre comercio. O sea que Francia de alguna manera buscaba esa independencia. Y estaban los famosos hermanos Rodríguez Peña bancando y sosteniendo el Congreso de Cádiz. Era una olla,
Sí. Pero volviendo al tema de... Vos planteás cómo se relaciona. Nosotros tenemos que hacer cortes, porque la masonería operativa era en toda Europa. O sea, se construía en toda Europa. Pero la masonería que entendemos nosotros es inglesa. La especulativa es inglesa. Y hay algo que a mí me encanta, que no sé a quién se lo robé, pero se lo robé a alguien, y es que las cosas nacen en Inglaterra, se conocen en Francia y se perfeccionan en Alemania. La masonería nace en Inglaterra. En Francia se hace conocida, la Revolución Francesa, todo. Muy bien. Pero en realidad la gran masonería está en Alemania. Cuando uno estudia la estricta obediencia, y el rito de Schroeder, cuando la gente habla de republicanismo, el rito de Schroeder es impresionante. Borges decía que Shakespeare era un autor inglés que escribía sobre temas italianos para públicos alemanes. Es muy probable. Hago un comentario cortito. Hay un movimiento también que no lo podemos descartar. Hay un movimiento pansofista, podemos decir. La masonería, que en algún momento pone su pie ahí, que hoy podemos llamar rosacrucismo. En verdad no era nada, empieza a formarse en logias masónicas, pero realmente se instituye como una organización independiente en Alemania. La Rosacruz Dorada. Digo, no podemos dejar... Nombro esto porque era un movimiento de científicos. No importa, lo generaron científicos. Pero- Eran místicos, eran... Pero lo que ese vos quieras. movimiento nace en Alemania, Nace la mañana, va a en el Inglaterra. Colegio Invisible, en Inglaterra, me confundí, nace en el Colegio Invisible, es la Real Sociedad, Sí. es la Real, porque como dicen Tenés muy razón, bien, nace en Alemania y en la Bohemia. entran, ellos entran por dónde, entran como magos y salen científicos. Porque lo más cómico es que Newton, cuando en 1912 van a rematar unos escritos que habían encontrado perdidos, Pura alquimia. boom, boom, rematan, la gente lo abre y era pura magia, alquimia. O sea, no sé, yo creo que ya estamos cerrando Sí, sí. y la idea es esa. Hay una pregunta que levantó luego la mano en el teléfono. Dale. Sí, Sí, contestamos a la ver si lo última. escuchamos. Sí, sí. Sí, relacionado con la contestación, quería hacer una observación en relación a que Inglaterra invadió 2 veces Buenos Aires y Argentina en 1806 y 1807, no pudo dominarla, ¿no? Y utilizó otra forma de intervención que no fue a través del dominio militar. Entonces, quería preguntar si eso no tenía influencia en lo que algunos dicen la segunda invasión inglesa, ¿no? La tercera invasión inglesa, que es la penetración de las logias independentistas a través de la masonería en el Río de la Plata. Yo creo que tu pregunta únicamente uno la puede responder con especulación. ¿Especulaciones por qué? Porque yo me pregunto, si en 1806 nos invade el Imperio Británico o nos invade Beresford. Porque en 1807 estoy seguro que no nos invade el Imperio Británico. Era una empresa comercial que si salía bien, salía bien. Sí, sí, que Ahora, de hecho contradecía ya a estos planes que se estaban y mencionando. contradecía a Pitt. Exactamente. Respecto a las logias inglesas, yo recomiendo siempre un libro que se llama, que no me acuerdo, pero si alguno me escribe al mail, después se lo voy a dar, 5 años en Buenos Aires, que es un americano, evidentemente un espía, que narra las relaciones que había entre los ingleses, los franceses, ese mundo que parecería la película Casablanca, y el Humphrey Bogart, que era el dueño de un restaurante. Y yo realmente tengo dudas. Yo creo que el interés inglés
empieza a partir de 1830. Y está muy ligado a un personaje, que no quiero que me maten los nacionalistas, que es Juan Manuel de Rosas. Y hay un autor que se llama McCann, que se escribe exactamente así, C-A-A-N, McCann, que escribe un libro impresionante que se llama Viaje a caballo por las provincias del Río de la Plata. Cualquiera que lee ese libro va a decir, lo escribió la generación del 80. Acá hay que traer pastores, hay que traer inmigración, hay que traer labradores. El proyecto del 80 lo escribió McCann. Pero yo creo que el interés inglés realmente se despierta a partir de 1830 por lo favorable de las condiciones de Rosas. No hay que olvidarse que los ingleses acá no pagaban impuestos y que en el futuro se va a desinteresar cuando el avance de las comunicaciones acerque a Australia y a Canadá a Inglaterra. Acá hay un hermano, acá yo les propongo algo, todos están libres, se pueden ir. Si alguno quiere seguir charlando, yo puedo seguir. Dale, pregunta. Una sola cosa. Te felicito a ustedes. Chao. Y me felicito por estar presente. Habló de geopolítica. Es lo trascendente. Lo político, lo social, lo económico, acá es geopolítica, porque formamos parte de un mundo, no somos de otro planeta, estamos todos dentro del planeta. Y creo que la esencia del pensamiento inglés está simplemente en una frase que han repetido varios parlamentarios, primeros ministros, no sé si algún rey de Inglaterra. Inglaterra no tiene amigos y enemigos, tiene intereses. Y eso es lo que ellos dicen. Lo dijo Benjamin Disraeli. Yo soy un admirador de Disraeli, pero algo que no puedo evitar decir es que Inglaterra fue un país inmensamente rico, con un pueblo increíblemente pobre. O sea, cuando uno vinieron acá los ferrocarriles, y uno dice, ¿cómo venían tantos ingleses? Porque la gente vio películas, entonces los ve tomando el té a las 5 de la tarde, pero esa es la aristocracia, esa es la nobleza. El pueblo venía acá porque vivía 20 veces mejor. Un empleado de ferrocarril vivía mucho mejor que cualquier inglés medio. En 1940, cualquiera que tenga mi edad, que tengo muchos, se va a acordar que en Retiro y Constitución estaban los baños públicos. Los baños públicos se habían traído de Inglaterra, porque en Inglaterra en la casa no había baños. No había baños. La gente se tenía que ir a bañar a un baño comunal, que ellos trajeron la institución acá. Claro, los que vivían en un conventillo a veces la usaban. Pero en todos los conventillos de Buenos Aires había lo que se llamaba un higiénico y una letrina. No hacía en Inglaterra. En Inglaterra había una letrina y no había un higiénico, que era el lugar donde la gente se bañaba. Yo entiendo lo que vos decís, es cierto, pero yo hago una gran separación, como dice Chesterton, entre la clase gobernante y el pueblo inglés. El pueblo francés y la clase de gobernante francesa es casi lo mismo. Es muy parecida. Lo mismo pasa con los alemanes, no así con los ingleses. Yo creo que el pueblo inglés es un pueblo muy noble, muy sufrido y que admira su gobierno, pero que no sé realmente si estos triunfos que ha tenido Harold Wilson y los laboristas no están bien porque en un momento buscaron un poco de bienestar, que realmente está hasta el día de hoy muy limitado.
pagar impuestos para escuchar la radio. O sea, mientras la radio fue vigente, había que pagar, ir a un lugar y que le ponían una radio con monedas, como si fuera un hospital. Acá la gente iba a un hotel y prendía la radio que estaba en la habitación. Ahí había que poner monedas. Y no en hoteles, regulares para arriba. Entonces, yo realmente admiro al pueblo inglés.